Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual damos voz a todas las historias o experiencias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de León. Y Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que mueven al planeta, por el cual decidimos hacer este podcast para darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Los episodios los pueden escuchar todos los viernes por la tarde en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, así como también en nuestro canal de YouTube Enigmas de Boca en Boca. Si les gusta el contenido del podcast, les agradeceríamos mucho que lo compartieran con sus familiares y amigos, esto con el objetivo de tener una comunidad con muchas historias que compartir. Recuerden también que si quieren que contemos sus historias o quieren participar en el podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com o por Twitter nos encuentran como @edebocaenboca. En el episodio de esta semana recopilamos algunas historias paranormales que nos han platicado, que han escuchado y les gustaría que compartiéramos en este episodio. Algunas otras que encontramos por la red que esperamos que sean de su agrado y las puedan compartir con sus familiares. Háganos saber si quieren más historias como estas y si les gusta este formato. ¿Quieres empezar con la primera, Eduardo? Sí, pues les vamos a platicar acerca del extraño caso de Emily Sagui y su doppelganger, el doppelganger es cuando es una aparición o un doble caminante de una persona viva. Bueno, Emily solo tenía 32 años en este momento, era pues una persona muy atractiva, inteligente y en general apreciada por los estudiantes y el personal de la escuela. Sin embargo, curiosamente ya había trabajado en 18 escuelas diferentes en los últimos 16 años. Poco a poco empezó a quedar claro por qué Emily no podía mantener su puesto en ninguno de los trabajos durante mucho tiempo. Emily Segui tenía un doppelganger, un gemelo fantasma, que se hacía visible para los demás en momentos aleatorios. La primera vez que se vio fue cuando estaba enseñando a una clase de 17 niñas. Normalmente había estado escribiendo en el pizarrón de espaldas a la chica cuando de la nada apareció una entidad en forma de proyección que se parecía a ella. Estaba justo a su lado, burlándose de ella, imitando sus movimientos. Mientras que todos los demás en la clase podían ver a este doppelganger, la propia Emily no podía. De hecho, nunca se cruzó con su gemela. La propia Emily no podía, de hecho, pues nunca la pudo ver y se consideraba que era un mal presagio ver a esta entidad. Desde el primer avistamiento, el aparente gemelo de Emily fue visto con bastante frecuencia por los demás que vivían en la escuela. Se le vio sentada junto a la verdadera Emily comiendo en silencio, imitando a Emily mientras hacía su trabajo diariamente, sentada en clases cuando éste enseñaba. Una vez más, mientras Emily estaba ayudando a uno de sus estudiantes a vestirse para un evento, apareció el doppelganger. Cuando la estudiante miró hacia abajo, se encontró de forma repentina a dos Emilys arreglando su vestido e inmediatamente se desmayó. El avistamiento de Emily más comentado fue cuando, en una clase llena de 42 niñas que estaban aprendiendo a coser, la vio haciendo jardinería. Cuando el supervisor de la clase salió un momento, Emily entró y se sentó en su lugar. Los estudiantes no pensaron mucho en eso hasta que uno de ellos señaló que Emily todavía estaba en el jardín haciendo su trabajo. Deben haber estado atemorizados por la otra Emily en la habitación, pero algunos de ellos fueron lo suficientemente valientes como para ir y tocar a este doppelganger. Lo que encontraron fue que en sus manos podían atravesarlas, sintiendo únicamente lo que parecía un bulto de telaraña. Cuando se le preguntó sobre esto, la propia Emily estaba perdida. Nunca había visto a esta gemela suya que estaba pues arruinando su vida y por lo tanto tampoco tenía control sobre ella. Debido a esta entidad etérea, se le pidió que dejara todos sus trabajos anteriores. Incluso este trabajo suyo parecía estar en peligro porque ver a dos Emilys a la vez naturalmente asustaba a los niños. Muchos padres de familia habían comenzado a sacar a sus hijos de la institución y de mala gana. El director tuvo que dejar ir a Emily a pesar de su naturaleza diligente y sus capacidades como maestra. Bueno, también hay muy pocas explicaciones para lo que es el extraño caso de Emily Sagui y su doppelganger debido a la naturaleza pues, de este caso.
Los casos reales de doppelgangers son bastante extraños en la historia, y además la historia de Emily es posiblemente la más escalofriante de todas. Se escuchó que mientras el doppelganger de Emily se hacía visible, la Emily verdadera parecía muy agotada y letárgica, como si el duplicado fuera una parte de su espíritu que se había liberado. Cuando desapareció, volvió a ser su yo normal. Después del incidente en el jardín, Emily había dicho que había tenido ganas de entrar al aula para supervisar a los niños ella misma, pero en realidad no lo había hecho. Esto indica que el doppelganger quizás era un reflejo del tipo de maestra que Emily quería ser, haciendo múltiples tareas a la vez. Algunas personas tienen la teoría de que este ente sale a hacer las tareas que la propia Emily estaba haciendo en un universo alternativo, donde había tomado una decisión diferente a la del mundo, pues, del mundo en el que se suscitaban los hechos. Todavía se habla acerca del caso de Emily Sagui porque ha habido dos casos más de dos niñas de Estados Unidos que aparentemente han desarrollado también lo que son los doppelganger, que en términos pues prácticos, pues es como si tú tuvieras un gemelo y la demás gente lo pudiera ver. Ya, sí está bien raro eso. Pues yo creo que es también de lo que se ve de repente en algunos videos que suben hacia las redes, ¿no? De que se queda como en el espejo. No sé si has visto que se quedan de repente como los reflejos. Y los Sí, niños como que se voltean y de repente pues ahí se queda en el espejo la imagen del niño sin voltear y todo. Algo así derivado podría ser, o sea, no tal cual como que tuviera así como un gemelo, el doppelganger completo, pero pues pues algo así debe ser como similar, ¿no? Similar a esos videos que se muestran ahí en las redes y todo. sí, Puede ser eso. Fíjate que yo tengo una historia que se llama El sarcófago de la plaga. Y dice, en un pueblo tranquilo del centro de Inglaterra parece un lugar improbable para que ocurra cualquier cosa. Comenzó con la sociedad histórica del pueblo que, como suele ocurrir, se resiste energéticamente al cambio. Esta vez se trataba de una nueva carretera que el Consejo del Condado quería construir, una que traería crecimiento y oportunidades y todos los beneficios intangibles que siempre se prometen pero que no se cumplen. Sin embargo, lo que era diferente esta vez era que ninguna de las objeciones de la sociedad había sido capaz de poder rechazar el proyecto. En retrospectiva, dada la reverencia que normalmente se les reserva, esto debería de haber sido una de las primeras pistas de que algo estaba pues mal en esta carretera. El sí, agrimensor de la ciudad, con un traje muy fino, les había asegurado que no había ningún interés histórico en los lugares que deberían de ser urbanizados. Las obras comenzarían en un tiempo récord. Y así se empezó a trabajar en un terreno poco llamativo, no sin antes desalojar un pequeño rebaño de ovejas. Excavaron profundamente en la tierra para los cimientos y más profundamente aún. Los vecinos se quejaban del ruido de la maquinaria pesada que funcionaría hasta altas horas de la noche y volvía a arrancar demasiado temprano por la mañana, hasta que un día dejó de funcionar. Durante los primeros días todo el mundo se alegró de la paz y la tranquilidad que no presentaban las máquinas. Al cabo de unas semanas se convirtió en el misterio del pueblo. El ayuntamiento guardó silencio al respecto, diciendo que solo había un breve retraso en la construcción y que las obras se reanudarían pronto. Nunca pude resistirme a un misterio ni a la oportunidad de romper algunas reglas, así que pedí a algunos amigos que se embarcaran en una pequeña aventura para ver si podíamos averiguar el motivo del retraso. Mis antiguos amigos del colegio, James y Liz, ninguno de nosotros es ajeno a una pequeña intrusión suave en nombre del entretenimiento durante una juventud bien aprovechada. Y la novia de James, Hannah, no creo que le pareciera un gran misterio, para ser sincero, pero no hay mucho que hacer en un pueblo tan pequeño, así que se dejaron convencer fácilmente. A la mañana siguiente, en el tenue luz del amanecer, escalamos la valla de eslabones y nos colamos por el lugar. Todo estaba tranquilo y silencioso, ni siquiera un solitario guardia de seguridad al que esquivar. Había una gran carpa muy cuadrada, rodada de equipos que parecían ser un lugar donde había estado la acción. Era blanca y recordaba bastante a las carpas que la policía coloca sobre un cadáver para que no se vea. No me gustó eso como presagio. A estas alturas me sentía ligeramente inseguro de que fuera una buena idea. Nos metimos dentro y nos perdimos de vista. Era menos probable que nos vieran o que nos encuentren en la noche. Lo que encontramos dentro de la tienda me gustó aún menos. Estaba lo suficientemente oscuro como para necesitar nuestras antorchas para distinguir algo más que vagas formas. Esperábamos que hubiera un agujero y en eso teníamos razón, pero en lugar de las obras para la base de un nuevo puente, la zona parecía haber sido cuidadosamente excavada, más bien como una excavación arqueológica. El agujero tenía unos 3 metros de profundidad y unos 5 por 5 metros para una escalera de extremo para acceder a él. Los haces de nuestras linternas recorrieron el suelo, iluminando el espantoso contenido del pozo. Los restos óseos parcialmente expuestos asomaban de la tierra oscura, retorcidos y enredados. Esto no era un cementerio, sino una fosa común.
Me estremecí, un profundo escalofrío se apoderó de mí. La cabeza me daba vueltas. No hay interés histórico, me negaba a creer que la sociedad histórica no supiera que había una fosa común en este lugar. Siempre había existido y tenían montones de documentos, especialmente mapas antiguos que cubrían todos los aspectos de este pueblo. Había habido una batalla aquí, tragué con fuerza saliva, preguntándome internamente si existía la posibilidad de que fuera el periodo correcto para una fosa de la peste. Pero eso no era todo. La sangre me heló las venas cuando finalmente aparté los ojos de los esqueletos y vi algo que realmente no pertenecía a una tumba. James ya había corrido por la escalera y se acercaba a ella. Descendí con más inquietud, esperando que la parte inferior para ofrecer una mano a las chicas antes de que nos abriéramos paso, tratando de evitar cuidadosamente pisar a cualquiera o a cualquiera de nosotros. James levantó la vista cuando nos alcanzamos, con el polvo antiguo perturbado flotando en el haz de su linterna. ¿Qué? Murmuró. Una gran losa de granito había sido apartada, dejando parcialmente al descubierto una escalera de piedra que se adentraba en la tierra. Era peligrosa, casi seductora, que te invitaba a entrar, y sin embargo, solo con mirarla se me hizo un nudo en el estómago y en la garganta. Había una inscripción grabada en la piedra, que decía: Este lugar lleva una maldición. Entierra esta piedra de nuevo y no te detengas en ella. 1666, 666. ¿De qué podía tener tanto miedo? ¿Qué sintieron que debían descubrir con un ¿Qué sintieron que debían cubrir con un gigantesco bulto de roca, una fosa común y luego 3 metros más de tierra? No quería bajar ahí, pero al mismo tiempo, ¿cómo no hacerlo? Descendimos sin intercambiar una palabra. De alguna manera era un hecho que lo haríamos, pero sin una fuerza invisible nos impulsara hacia la oscuridad. Al final de la escalera encontramos los restos podridos de una puerta de madera. Yo lideré el camino, avanzando sigilosamente con mi linterna delante, claramente consciente que a cada paso que dábamos no debíamos de estar ahí. Se me erizaron los pelos de la nuca. Nos encontramos en una cámara, aunque otras palabras surgieron de mi mente en forma imprevista: tumba, cripta, alguna prisión. Había un candelabro adosado a la pared que en su día había sostenido una vela, y James deslizó su antorcha por él para que proyectara una luz tenue alrededor de la habitación. Las paredes y el suelo eran de la misma piedra dura que la escalera, aparte de un amplio círculo en el centro del suelo. A la luz de la antorcha parecía ser tierra desnuda, aunque su color era más oscuro del natural en la zona, un tono rojo intenso con notas pálidas que brillaban débilmente. Creo que deberíamos de mantenernos fuera de este círculo, susurró Hannah. No sabemos de qué está hecho, así que probablemente sea mejor mantenerse alejados. Todos asentimos con la cabeza y nos fijamos en las paredes. Me quedé mirándolas durante un largo rato hasta que me di cuenta que podía oír los latidos de mi corazón golpeando en mis oídos mientras mi pulso aumentaba. Esto tenía que ser un sueño. Entonces símbolos arcanos de aspecto oculto adornaban las paredes. Reconocí un pentáculo, pero todo lo demás me resultaba muy extraño. Quienquiera que había diseñado esta cámara creía fervientemente en el poder de este ritual, dado el tiempo que llevaría a cincelar a mano símbolos de este tamaño. La pared más alejada de la entrada tenía otra inscripción: El diablo fue desterrado aquí, por la sangre y el hueso. Tengan mucho cuidado, no busque su escape, o seremos todos condenados al infierno eterno. Las 3 familias, nuestros parientes, pierden, para detener a la bestia olvidada por Dios y todo lo que es bueno. 1666. Liz sacó su teléfono para hacer una foto. Al intentar que toda la inscripción apareciera en el encuadre de la foto, dio un paso atrás. Intenté gritar, detenerla, pero era demasiado tarde. Su pie se hundió suavemente en la tierra oscura y la sacó como si le quemara. Ante nuestros ojos la huella empezó a brillar con un rojo terrible. Unas finas grietas se extendieron desde ella, también brillando en rojo a medida que se ensanchaban y crecían. El suelo bajo nosotros retumbó siniestramente. Tenemos que irnos, les grité, agarrando la mano de Liz para tirar de ella hacia la salida, pero ella no se movió. Ahora, insistí, tirando su mano. En un instante la palma de su mano ardió al rojo vivo e instintivamente retiré la mano. La miré más de cerca angustiado, me devolvió la mirada, pero esos ojos no eran los de mi amiga. De repente los ojos eran de un negro intenso y su actitud había cambiado por completo. Ladeó la cabeza y me observó de la forma más animal e inhumana. Los demás también rogaban que se fuera, pero no lo conseguían. Se giró para mirar a cada uno de ellos con la cabeza todavía inclinada en un ángulo antinatural y luego hizo lo peor: sonrió. Una terrible sonrisa de rictus que debió ser dolorosa y macabra. Metió la mano en el bolsillo y sacó una navaja. Yo retrocedí automáticamente. Liz levantó el brazo y sin dudarlo lo cortó profundamente. La hoja romano cortó limpiamente, dejando un desgarro que empezó a sangrar libremente, salpicando el suelo de piedra con la sangre de Liz. Me quedé clavado en el sitio. Algo se había apoderado de ella. Yo no podía evitarlo y sabía instintivamente ahora estaban produciendo acontecimientos de lo que solo éramos espectadores. Se volvió hacia la pared. Metió los dedos en la herida del brazo y empezó a pintar con sangre nuevos símbolos en las piedras.
No podría decir lo que eran, solo que las observaban mientras empezaban a brillar con el mismo rojo de su huella. Mi cabeza quería estallar en llamas llena de dolor, calor y pavor. Completó el último símbolo, 4, uno en cada pared, y se desplomó en el suelo. Esto rompió mi inercia y corrí hacia ella. Estaba inconsciente, su respiración era agitada, pero lo que fuera que la tenía atrapada parecía haber abandonado su cuerpo. Me quité rápidamente el cinturón y lo ajusté con una fuerza alrededor de su brazo para hacer un torniquete. Había estado tan concentrado en ayudar a Liz que no me di cuenta de que estaba tranquilo, demasiado silencioso. Me giré para ver cómo estaban los demás y para mi horror vi que también estaban en sus garras. Estaban sujetos contra la pared, con los brazos extendidos en posición de crucifijo. Los músculos de sus cuellos se abultaban. Una mano invisible les ahogaba y les sacaba la vida. El suelo temblaba con más fuerza que nunca. Sea lo que sea que se avecinaba, estaba cerca. Agarré a Liz, nos arrastré hasta la esquina, lo más lejos posible del círculo. Apoyé su cabeza suavemente en el duro suelo de piedra. Las grietas brillantes se habían extendido por toda la superficie y con cada onda expansiva, las diminutas partículas de la superficie saltaban y brillaban en la luz de las antorchas. El círculo se desprendió con un ruido chirriante y retumbante que me hizo llevarme las manos a los oídos, solo para descubrir que salían con manchas de sangre a juego. Si el fin del mundo tenía un sonido, era este. Primero salió de la tierra roja una mano monstruosa y enjunta que terminaba en garras dentadas. Luego otra, la bestia salió de su pozo, rodeada de humo acre, con llamas lamiendo sus pies. Una figura esquelética con una piel oscura y curtida se desplegó hasta alcanzar su máxima altura, elevándose por encima de todos nosotros. Su rostro parecía el cráneo de un jabalí, iluminado desde dentro por ese enfermizo resplandor de rojo que le rodeaba. Rugió, y al hacerlo pude ver este mismo brillo que a través de las grietas de esa piel vieja y nudosa. La criatura parecía el mismísimo fuego del infierno, vestido en una forma corpórea para poder desatar su ira. Dirigió su atención hacia James y Hannah, que seguían luchando desesperadamente contra las ataduras invisibles que los mantenían cautivos. Son los primeros en los que me vengaré, pero solo son el principio, dijo, y sentí las palabras en mi cabeza calientes y abrasadoras tanto como las oí. ¿Por qué nosotros? James consiguió susurrar roncamente mirando con desprecio. Tu linaje te condena, siseó, y levantó una de sus colosales manos y cerró las garras en forma de puño. James y Hannah se quedaron paralizados y empezaron a convulsionar sus cuerpos, que se retorcían de forma anormal. Sus gritos desgarradores rasgaron el aire y cuando oí el primer crujido de huesos no pude seguir mirando y hundí la cabeza en el abrigo de Liz. No miré hasta que se hizo el silencio y ya no podía hacer nada por ellos. Sus formas arrugadas yacían tendidas en el suelo de piedra con todos los huesos rotos. La criatura dirigió su atención hacia mí. Sus antepasados me culparon de que la peste que les sobrevino escupió. Me aprisionaron aquí abajo sus muertos asolados. Ahora arrancaré cada rama de sus líneas familiares. Seré testigo de mi regreso humano. Mi venganza se llevará a cabo con fuego y sangre. Me estremecí como una hoja y acuñé el cuerpo ante Liz, esperando en cualquier momento tuviera un destino similar al de mis amigos. Las llamas alrededor de sus pies se disiparon, envolviendo a la criatura. Volvió a rugir, un chillido resgarrador que amenazaba mi cordura mientras resonaba en mi cabeza. El fuego imposible se extendió por toda la habitación, intensamente caliente, hasta que no pude soportarlo más y de forma igualmente repentina la cámara volvió a quedar completamente a oscuras. Cuando me atreví a levantar la vista, la criatura había desaparecido. Las paredes estaban ennegrecidas y de alguna manera no me había quemado. Liz se agitó debajo de mí, también sin quemarse, pero respirando entrecortadamente. La cogí en mis brazos y la dirigí hacia la puerta con piernas temblorosas. No me detuve hasta que nos alejamos de la obra. La dejé tan suavemente como pude en la hierba y me derrumbé a su lado, parpadeando bajo los primeros rayos del sol que se asomaban por la colina. No estaba seguro si estábamos muertos o no. Eso fue hace 3 días. Liz está en el hospital. Debería estar bien. Necesito 3 unidades de sangre y una operación en el brazo pero tuvo suerte de conservarlo. Les dijo que fue un intento de suicidio para evitar demasiadas preguntas y ahora que pendiente de una evaluación psiquiátrica. Me he unido a la sociedad histórica y resulta que hay mucho más que una sociedad histórica corriente. Dados los acontecimientos de los últimos días, esto tiene mucho sentido. También he empezado a investigar los árboles genealógicos de James y Hannah. La inscripción bajo la tierra había mencionado a 3 familias, pero en los años 1600 podría haber cientos, si no miles de descendientes de estas familias. Ahora, necesito saber quién podría estar en peligro y quién podría ser capaz de ayudarnos. Lo más sospechoso es que el lugar de la fosa sigue en silencio. Ojalá hubieran dejado de cavar para que llegaran a esa fosa de la peste, pero algo me dice que siempre tuvieron la intención de llegar a lo que había debajo. Los hombres de negro llegaron al día siguiente de nuestra huida y por un momento pensé que todo estaba a punto de estallar. Policías, periodistas, equipos de televisión y todo lo demás. Pero no pasó nada, no había ningún indicio de que hubieran descubierto los cuerpos. Se quedaron poco tiempo y cuando se fueron volvieron a sellar todo. Ha habido algunos incidentes en el pueblo, coincidencia o el comienzo de un demonio vengativo. Se han producido incendios, fuegos en las chimeneas, estufas que se incendian sin previo aviso, o tal vez en la época del año.
Un rebaño de ovejas en el bosque cercano fue atacado por un perro grande que aún no ha sido encontrado. Esa es la historia oficial. La esposa del agricultor fue escuchada llorando divulgando que las pobres criaturas habían sido arrancadas casi cada miembro a miembro de una manera que ninguna bestia natural era capaz de hacer. La esposa del carnicero cayó muerta en la calle, aparentemente de un ataque al corazón, pero los testigos dijeron que su cara estaba torcida con una mueca de puro terror. Sé que era una pariente lejana de James, una prima segunda. Eso puede reducir las cosas un poco. Al linaje de James, sé que algo se está gestando. El demonio está esperando su momento, creciendo con fuerza. Me temo que algo mucho peor está por venir y tenemos que detenerlo. Sí, pues está muy bien, está interesante la historia y hay muchos lugares que pues guardan pues mucha historia. También ¿Tu linaje escuchando está la maldito? historia me recordó una serie de Netflix que creo que se llama El Circo, que también es Ajá, de un pueblo, de una cueva, y empiezan a encontrar cuerpos así en el lago, pero ensangrentados y todo. Creo que sí se sí, llama El Circo, algo así. Es española. ok. Y toda la gente que habita ahí en el pueblo, pues está maldita, o sea, todos son parte pues de la secta, por decirlo así. Y Ajá, pues obviamente, bueno, pues ya llega la policía y todo, pero el chiste es de que toda la gente que está ahí, sabe de la existencia de la mina, de lo que, ahí creo que son aliens o algo así, pero todos son parte del ritual, o sea, el sacerdote, toda la gente que vive ahí en el pueblo. ah, ya, pues sí, sí ha de ser similar, porque sí, sí está bien raro, o sea, sí está, imagínate que te encuentras una, pues, como dice este güey, la fosa común y que la hayan tapado con 3 metros de tierra y aparte, pues, arriba de la fosa común y luego otros 3 metros de tierra y arriba todavía le construyeron, o sea, pues es porque algo no querían y pues de alguna forma lo sellaron, pero estos güeyes lo liberaron cuando esta chava pisó. ¿Tu linaje está maldito? Sí, el mío está hasta Podrido, estás los hijos de podrido. mis hijos, Toda tu descendencia. toda mi Por descendencia, 1000 años más. 1000 años más. Fíjate que por Dale. ahí yo tengo la historia que se llama La habitación del miedo, Ujú. Alex Morales Gómez, de ahí de Facebook, para que lo vayan a seguir, tiene muchas historias. Dice, fuimos invitados por un compañero de la universidad a una cabaña que tenían sus papás a las afueras de la ciudad. Según nos decía él, era un lugar muy bonito y en medio de un tupido bosque. Así que estábamos muy animados. Íbamos dos chicos y dos chicas. Estábamos en pareja. Así que no solo sería un fin de semana para disfrutar de la naturaleza, sino de pues noches apasionadas en el bosque. Se aventaba su secreto en la montaña. Esos sí eran secretos en la montaña y no mamadas como la película, güey. Y sí, salimos el viernes por la tarde. Algo para lo que no estábamos preparados es que para llegar al lugar había que dejar el auto casi una hora antes de la cabaña y caminar por un pequeño camino en medio del bosque. Claro que el lugar era hermoso. El bosque, el canto de las aves, un pequeño lago que se debía cruzar para llegar a la cabaña. Todo esto hacía que el ambiente fuera un poco más tranquilo. Aunque estábamos cansados, estábamos felices. Nos esperaba un gran fin de semana. La cabaña, aunque era pequeña, era muy acogedora. Tenía 4 habitaciones, así que podíamos estar a solas con nuestras parejas. Comimos y jugamos cartas por un momento. De un momento a otro, pronto nos fuimos a nuestras habitaciones. Queríamos estar a solas con nuestras chicas. Las habitaciones iban en fila, así que las parejas tomamos la de cada lado, dejando una de por medio para que los unos no escucharan a los otros. Por lado un poco de privacidad. Antes de que pasara cualquier cosa, escuchamos que movían cosas en la habitación contigua, la que se suponía que dejaríamos vacía. Así que me levanté y fui a decirle a mi amigo por qué habían usado esa habitación. Él estaba junto a la puerta. Según él, al igual que yo, iba a preguntarme lo mismo. Así que los dos entramos en esa habitación. Estaba vacía, solo la cama, pero en completo orden. No podía hacer el ruido porque era bastante fuerte, como si estuvieran jalando o arrastrando algo de metal. Ambos lo escuchamos.
También las chicas lo habían escuchado, así que pensaron que nosotros les estábamos jugando alguna broma pesada. Sin saber qué hacer, quisimos volver a nuestras habitaciones. La puerta estaba cerrada con seguro, no podíamos salir. Les gritamos a las chicas y golpeamos las paredes para que nos abrieran, pero para hacer todo más misterioso, ellas no se escuchaban por ningún lado. No podía ser que hubieran salido, ya era de noche y ellas no conocían nada por ahí. Pasamos casi 3 horas tratando de abrir la puerta. No es que no la hayamos podido abierto. La puerta se abrió por sí sola de par en par. Corrimos a las habitaciones para ver si no les había pasado nada a las chicas. Ambas estaban tranquilas en sus camas. Para ellas solo había pasado un par de minutos. Mi amigo y yo nos miramos sorprendidos. Algo no estaba bien, pero no podíamos decirles a ellas que tal vez alguien más había estado ahí con nosotros. Mi amigo me sugirió ir al auto por un arma que tenía en la guantera. Era mejor estar preparados ante cualquier accidente. Aunque ya era de noche, era mejor tener un arma para defendernos. Así que yo era el más atlético del grupo. Me demoraría menos en ir y volver. Desde que tomé el camino algo estaba mal, me sentía extraño y mareado, algo que no podía hacer. Hasta el momento ninguno de los cuatro había ingerido licor o cualquier otra sustancia, así que aquello no podía ser. Mi mareo iba en aumento a medida que avanzaba por el bosque. De seguir así no alcanzaría a llegar al auto, y menos de volver a la cabaña. Si lo hacía tardaría toda la noche. Vi a alguien antes de llegar al lago, solo una sombra de pasada. Algo muy extraño algo muy extraño por ahí ya que no vivía nadie a la redonda. Así me lo había hecho saber mi amigo. Así que decidí volver a la cabaña, pero no había dónde volver. Estaba perdido, no había ningún camino. Todo eran árboles y un bosque espeso y tupido. No podía saber dónde estaba ni qué rumbo seguir, así que caminé sin saber a dónde. Creo que deambulé de una a 3 horas. La verdad, no sabría decir un tiempo específico. En un momento dado, estoy de nuevo en la entrada de la cabaña. Voy ahí fatigado. Cuando llego, mi amigo y su chica están en la sala charlando. Se veían preocupados. Al ver la hora, no había pasado sino algo más de una hora. Ellos dijeron que mi chica se había ido a dormir. La preocupación de ellos era porque mientras estuve fuera, ellos estaban seguros que yo había estado en la cabaña, pero no me habían visto de frente, solo de espaldas, y algunos pequeños ruidos en la casa que simulaban mis pasos. Yo les aseguré que no había sido yo, ya que mi tarea había sido ir por el arma que estaba en la guantera del coche. Llamé aparte a mi amigo y le conté lo que a mí me había sucedido en el bosque. Mi amigo me dijo que a lo mejor era mejor ir a primera hora por el arma. Me confesó que su papá había comprado esa cabaña muy económica, ya que ahí, en la habitación del medio, la que él había evitado a propósito y no por la privacidad, había ocurrido un asesinato. Una pareja la había alquilado y a la mujer la encontraron ahorcada. Su acompañante era el principal sospechoso, pero este lo encontraron 2 días después en el camino antes de llegar al pequeño lago. Lo habían ahorcado con una cuerda, al parecerle la misma con la que colgaron a la chica. El crimen quedó sin resolver, pero la pareja se sigue viendo en la cabaña y en el camino, o al menos se cree que son ellos, porque nunca nadie los ha podido ver de frente, siempre de espaldas o cuando van de pasada. Escuchamos a mi compañera ver sola en la habitación. Sonreía. La conversación parecía amena. Cuando llegamos allí estaba sola. Al vernos, como que volvió en sí. Me preguntó cómo había llegado a la puerta si yo estaba en la cama. Parecía loca. Parecía loca, pensé. No supe qué decirle. Le pedí irnos a dormir a mi amigo y yo, ya que habíamos decidido que al día siguiente nos iríamos de ahí. No les diríamos nada a las chicas ya para que no se asustaran. Mi amiga se empecinó que deberíamos dormir en la habitación del medio. No hubo poder humano que la hiciera desistir. Debía Esa aceptar. No habitación del queríamos medio era... contarle lo que pasó. Eran casi las 4 de la mañana. Pronto me quedé dormido. No pasó nada entre ella y yo, y de un momento a otro me desperté y la veo hablando en la oscuridad con alguien que solo ella veía. Se sonreía y quería salir. La detengo con fuerza. Para mi sorpresa, algo estaba jalando de su mano. ¿Cómo me di cuenta? Me di cuenta porque los dedos se marcaban en su muñeca. Al detenerla, la puerta de la habitación fue golpeada con gran fuerza y un gran viento se sentía afuera.
Fue como si estuviéramos solos en una habitación y al abrir la puerta, al abrir la puerta, abrías la nevera del refrigerador. A como pude la acosté en la cama, me quedé vigilándolo por lo poco que faltaba de la noche. Al día siguiente casi que la obligamos a regresar al coche. En ambas parejas no había pasado nada. Esa noche no era para eso. Los papás de mi amigo pronto vendieron esa cabaña por unos pesos, ya que nadie la quería. Mi amigo se casó con la chica que estuvo esa noche. La chica con la que yo fui pronto se fue de la ciudad y no volví a saber nada de ella hasta 3 años después que apareció en las noticias. Había ido con su novio a dicha cabaña. No sabemos los pormenores. Solo lo que vimos en las noticias, una pareja había alquilado la cabaña para un fin de semana. A ella la habían encontrado como la leyenda ahorcada en la habitación del medio y a él ahorcado a un lado del lago. La policía nunca pudo encontrar ningún sospechoso ni tenían ninguna pista para enclarecer este crimen. Está cañón. Y esa habitación en donde la quería meter, o sea, donde que insistía en dormirse era la de en medio, me imagino. No, de hecho él y la chava sí durmieron, pues yo me imagino como cuenta aquí, como desde las 5 a que amaneció, Ey. No, pues pero ya sí de ahí quedaron malditos. era la del medio. Están más malditos que yo. Sí, no, tú Ya estás desde... maldito de pies a cabeza. Que la chinga. Sí, pues desde ahí ya, se me hace que ya desde ahí los maldijeron. Está muy similar también. No sé si los que nos escuchan hayan visto también el juego ese que decíamos la otra vez, el de The Quarry, que es muy Ah, similar. Digo, no, ahí no es nada paranormal ni que tenga o no explicación, pero también así tiene su historia de que van a una cabaña y los empiezan a atacar. Creo que son hombres lobo o algo así lo que pasa ahí y pues igual lo único que les decían eran de que no salieran de la cabaña después de la noche, o sea, que lo tenían prohibido y la chingada, y pues ya sabes que no obedecen y pues ahí es donde se los carga el pintor. yo, yo creo que los bosques y todo eso deben de tener una energía diferente en la noche, ¿no? Sí, no, pero aparte sí se me antoja, o sea, yo sí quisiera ir así a una cabaña así como esas de que en Aquí el al bosque y Tangamanga, güey, todo. de noche. No, hombre, pues no me sacan, güey. Yo, el No, ya chiste se es ir a las puede. que veíamos. No, pero se puede que hasta las 10. El chiste es quedarte ahí a la hora del diablo, güey. A las 3, ahí a gusto, para que sientas ahí lo bueno, el plano astral. Ay, Fíjate que yo tengo por ahí otra historia que es la saqué de Reddit, el usuario se llama Mandark, también lo pueden ir a seguir. Y es de un diario del abuelo de esta persona que se llama Trent. Dice, hola, mi nombre es Trent. Quería compartir con ustedes algo que encontré. Es bastante inquietante por decirlo menos. Verán, mi bisabuelo había fallecido hace unos días y mis padres me sugirieron que fuera a su antigua casa para buscar cualquier cosa que pudiera gustarme, ya que era un gran aficionado a la historia y además de su servicio militar. Cuando llegué a su casa me invadió una oleada de nostalgia. La casa en sí no era nada especial, pero los recuerdos que tenía ahí sí seguían frescos en mi mente. Recordaba lo bien que me lo pasaba cuando podía estar con mi bisabuelo y aún hoy lo considero un gran hombre que hacía todo lo posible por ser simpático, incluso con sus duchas internas. Al entrar a la casa me abrí paso lentamente por ella, principalmente para observar todo y ver si había algo cambiado desde mi última visita. Sorprendentemente nada cambió realmente. Todo estaba igual, como lo recordaba. Volviendo a centrar mi atención en la tarea que tenía entre mis manos, me dirigí al dormitorio principal, donde sabía que estaba el viejo uniforme de mi bisabuelo, y lo recogí. Seguí buscando en el armario en busca de cualquier medalla o documento que mi bisabuelo pudiera haber guardado en su tiempo del ejército, y mientras miraba en un instante por encima del perchero, lo vi. Era un punto de acceso al ático apenas escondido detrás de unas cajas de zapatos. Mi curiosidad se disparó, cogí un taburete y me empujé la silla de cotilla para abrirla. Desafortunadamente no podía meter la cabeza, así que tanteé con la mano hasta que sentí que tocaba algo. Al bajar el objeto vi que era un viejo libro sin título ni etiqueta. Al abrir una página al azar y echar un vistazo a la escritura, me di cuenta de que era un diario. Me debatí sobre si debía llevarlo a casa para leerlo primero, pero supuse que leer un poco no podía hacer daño, así que me senté en la cama cercana y leí la primera entrada, que era del 18 de julio de 1916 a las 2 horas. Ayer fue un completo baño de sangre. Enviamos una oleada de hombres sobre la cima y ni siquiera uno logró regresar en una pieza. Todavía puedo oír los hombres gritando en agonía durante toda la noche. Una parte de mí cree que es solo mi imaginación, pero no soy el único que los oye. Joseph sigue quejándose de sus pies. Le dije que fuera al puesto de primeros auxilios, pero no he oído nada desde entonces. Creo que mañana iré a ver cómo está él.
Después de leer esta entrada me encontré horrorizado y a la vez cautivado sin poder detenerme en este punto. Pasé la página para leer las siguientes entradas. En el 23 de julio a las 1000 horas. Joseph murió hace unos días. Resulta que tenía pie de trinchera y un caso muy malo de ello también. Sus piernas ya estaban pudriendo cuando llegó cualquier forma de tratamiento. Voy a echar de menos a ese chico. 24 de julio a las 1000 horas. Algo extraño está sucediendo. Yo y otro soldado. Caleb escuchó más gritos de la tierra de nadie, pero no sonaba normal, sonaba casi animista. Pero todavía tenía una especie de tono humano en la misma. No fue el único, sin embargo empezamos a escuchar gritos y disparos de ese lado alemán, junto con más de esos extraños gritos y chillidos. Los disparos no duraron mucho tiempo, pero los gritos continuaron. Caleb entendía un poco de alemán y dijo que escuchó algo en la línea de ha desaparecido o fue tomado. No sé qué pensar. Caleb cree que podías estar volviéndonos locos y volviéndonos unos contra otros. Tal vez tenga razón. Esos gritos todavía me dieron un jodido escalofrío. 24 de julio, 22 horas. Algo va mal. Esta mañana me he despertado y he descubierto que una espesa niebla se ha instalado a nuestro alrededor. Pero eso no es lo que me preocupa, sino el silencio. Pregunté por ahí hasta encontrar a los guardias de la noche anterior. Parecían muy agitados, casi fuera de sí. Les pregunté qué ocurría, pero no obtuve mucha información de la que algo grande había ocurrido en el lado alemán. Muchos disparos y gritos, aunque un relato me llamó la atención. Un ametrallador declaró haber visto una figura en la oscuridad, aunque solo se pareciera vagamente a un hombre. Al principio no le di mucha importancia a su declaración, quizás su mente le estaba jugando una mala pasada. Esto fue hasta que escuché el horrible chillido de la noche anterior, esta vez un poco más arriba de la línea de la trinchera. El sonido que antes solo me daba escalofríos ahora me llenaba de una especie de miedo primario. Todo mi cuerpo me gritaba que me alejara de lo que fuera, para ser honesto, estaba tentado. Pero eso fue hasta que escuché los disparos y los gritos de miedo. Casi instantáneamente 5 hombres, yo incluido, nos apresuramos a ayudarlos. Cuando llegamos nos encontramos con un solo soldado. Estaba histérico, temblando con su rifle apuntando hacia el pequeño búnker de sacos de arena. Apenas pudo decir las palabras, pero cuando lo hizo sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. Llevados, se los han llevado. Mirando al búnker, nos dimos cuenta de lo que quería decir. Alguien o algo había hecho un agujero a través de uno de los puertos de visualización y aparentemente había arrancado a los dos ocupantes que estaban dentro del búnker, lo que demuestra por el rastro de sangre que mostraba en el exterior. 24 de julio a las 23 horas. Volvió. Me desperté con gritos de pánico y disparos justo afuera de mi refugio. Cogí mi rifle en pánico y salí corriendo, emergiendo una vista que se quedaba conmigo hasta el fin de los tiempos. Vi la criatura en toda su deformada y grotesca gloria, una piel blanca y pálida tan tirante que casi podría contar cada hueso de su cuerpo, unas piernas lo suficientemente largas como para alcanzar el pecho de un hombre adulto, conectadas a un torso casi encorvado, unos brazos largos que llegaban hacia las rodillas de la criatura conectados con manos con dedos tan largos y afilados como bayonetas, un pelo negro y fibroso que llegaba hasta la mitad de su espalda. Me quedé helado de terror al ver a la criatura hasta que oí a alguien gritar mi nombre. Era Caleb. La criatura le había agarrado por las piernas y parecía que intentaba arrastrarle a tierra de nadie. Caleb gritó con tanto miedo, con agonía en su voz, que decía: «Dispara esa maldita cosa». Apunté con mi rifle al torso de la criatura. Mis manos temblaban muchísimo mientras tanteaba para meter el dedo en el guardamonte. Consiguiendo disparar justo antes de que la criatura escapara, la bala del rifle impactó sobre el hombro de la criatura y ésta dejó escapar ese horrible chillido que le partía los oídos antes de soltar a Caleb y dejarle caer de nuevo en la trinchera. Fue entonces cuando pude ver su cara, ya que dirigió su atención hacia mí. No compartía casi ningún rasgo con un rostro humano. Su nariz no era más que dos agujeros en medio de su cara, entre dos ojos pequeños, puramente negros, demasiado pequeños para el tamaño de su cabeza, con una boca llena de dientes afilados como los de un animal, sin labios para ocultarlos. A pesar del caos, pude sentir su odio hacia mí mientras miraba fijamente mi alma durante lo que me pareció una eternidad. Daba la sensación de que tenía algo de inteligencia más allá de la de un animal rabioso. Por lo que me contaron, esto ocurrió aproximadamente en 3 segundos antes de que llegaran otros hombres. La criatura corrió hacia tierra de nadie antes de que algunos de ellos pudieran dispararle. La pierna de Caleb se raspó bastante, pero deberían recuperarse por completo. Ya no sé qué pensar. Siento que todos estamos siendo cazados. Que Dios nos ayude a todos. Me senté y miré las otras anotaciones del diario de mi abuelo con asombro y mortificado un poco, pero también con extrema curiosidad. Las preguntas rebotaban en mi cabeza como una máquina de pinball sobre si había o no algún registro sobre otro evento, y estaba a punto de comenzar a investigar ahí mismo, hasta que miré afuera y vi que el sol ya se estaba poniendo. Rápidamente, pero con cuidado, empaqué todo lo que había encontrado de mi abuelo hasta el momento y me dirigí en mi coche para marcharme, asegurándome de establecer un recordatorio para volver al día siguiente, ya que pudiera hacer un poco más de excavación en ese ático oculto. Con eso, arranqué mi coche e inicié el viaje de vuelta,
y ya nunca volví a la casa de mi bisabuelo. Digo que también ya hemos contado por aquí 2 o 3 historias de la guerra, güey, que hay un chorro, pues, que dicen como que se aprovechan de que está tanta desesperación y tanta violencia, que salen un chingo de animales o de bestias, güey, que no saben, no sé si te acuerdas también de la otra que estaba en el bosque y también Los despedazaba, despedazaba, ¿no? los despedazaba y que se tenían que esconder en un árbol y que para que lo dejara vivo y la chingada. Entonces como que sí hay varios así de historias de guerra, pues de animales o bestias que nadie sabe qué es, a final de cuentas. Y por ahí no andaba el soldado del amor. El soldado del invierno, ahí andaba, mi buen Sí, Mijares. pero yo creo que los policías y todo eso, pues han de ver cosas que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, a lo mejor como estén psicológicamente en el momento y todo eso, pues les ha de afectar. Fíjate que por ahí también tengo una otra historia de Alexander, te digo, para que vayan y lo sigan en Facebook, es Alexander de Jesús Morales, se Ok, llama Maleficio Mortal. Carolina llegó nueva a la empresa. A pesar de ser muy preparada para un puesto de más categoría, estaba en la última fila. Así lo diría ella. Pero como no sabía de sus capacidades, esperó con paciencia. Entendía que muy pronto sería promovida a un puesto de su preparación. Ella estaba interesada en el puesto de jefe inmediato, que era Lina, pero no fue así. El tiempo pasaba y Carolina seguía en su mismo puesto, con unos ingresos muy inferiores a lo que ella pretendía. La triste realidad de los mexicanos. sí, pues todos bien mal pagados, todos queremos mucho y no pagan nada aquí. Así es. Lo primero que empezó a hacer fue a generar discordia y odios en contra de sus jefes, así que ahí se vivía un infierno. Pero Lina era una mujer muy preparada y muy dedicada a sus labores, así que nada de eso le afectaba. Carolina estaba a punto de denunciar, no quería seguir ahí, quería estar en el puesto de privilegio, en el puesto de Lina. Estaba decidida a dejar todo, pero el destino es quien nos depara los caminos a seguir, sean para mal o para bien. Ella estaba en un centro comercial tomándose un café y por casualidades del destino habló con una mujer. Sin más acá ni más allá empezaron a hablarle cosas personales. Entre estas, Carolina le dijo que iba a denunciar y le dijo el motivo. Aquella mujer le recomendó tomar medidas más severas si quería ser la dueña del puesto. Le dio la manera de acabar con su enemiga Lina. Aunque Carolina no lo había visto así, le gustó como sonaba. La mujer le recomendó entrar en una de las redes sociales de Lina, descargar una foto, imprimirla. Después de esto, comprar algunos caramelos e ir al cementerio. Ahí escoger una tumba, sentarse al lado y hablar con quien esté ahí, haciéndolo como si fuera un amigo. Le ofreces los caramelos como un cumplido. Después, en la tierra del cementerio o en la misma tumba, si es posible, pones la foto de Lina con su nombre escrito por letras. Le ofreces a este muerto también por su nombre, que le darás luz y avance para que pueda trascender, y también para que atormente a esta persona, hasta que deje el empleo que tiene a ti o te asciendan a este. Carolina le dijo que eso era brujería y ella no lo era. La mujer le sonreía con una mueca de maldad que a Carolina le dio un escalofrío, pero la mujer le dijo que no era necesario hacerlo, solo debía hacerlo bien. Eso sí le advirtió, debía estar segura, si eso era lo que quería, porque en algún momento de la vida se le devolvería, ya que estaba atormentando a un muerto para su propio beneficio. Pero Carolina ya se veía en el puesto de Lina, nada le importaba ni la detendría para lograrlo. También le dijo a la mujer que podía pedir más, exigir más tormentos si Lina no cedía. Después de esto debía esperar que el maleficio empezara a funcionar. Cuando viera los cambios en Lina, debía en casa de Carolina prender una vela negra y ponerla al difunto para pagar sus servicios. Así debía de hacerlo cada lunes, que es el Día de las Ánimas. No debía fallar cada lunes, no debía fallar cada lunes cuando el difunto cumpliera con su trabajo. Simplemente volvería al cementerio, le daría las gracias y quitaría la foto.
Claro que los cambios en Lina empezaron a verse. Se le veía ojerosa, demacrada. Decían que dormía mal, que se sentía triste. Todo le preocupaba, no tenía sosiego en ningún momento. Muchas veces la misma Carolina le veía llorar sin motivo alguno. En pocas semanas bajó de peso. La realidad es que Carolina lo disfrutaba, pero a pesar de esto, Lina seguía cumpliendo con sus labores a la perfección. Era una mujer íntegra. Así que Carolina volvió al cementerio y le pidió, es más, le exigió al difunto hacer que Lina fuera desgraciada y sufriera mientras estuviera en el trabajo, al punto que no pudiera ni respirar. También este hecho se cumplió. Lina llegaba a la empresa y sus tormentos eran cada vez mayores. Perdía la respiración. Muchas veces llegó a ponerse morada. Muchos creían que iba a morir. La misma Lina descubrió que todo lo que sufría era en su empresa. Lo asoció con el estrés por su trabajo. Así que en algún momento ella renunció. Por sus capacidades, Carolina fue ascendida a este puesto. Estaba en la felicidad completa. Después de esto olvidó volver por la foto, mucho menos poner la vela y agua todos los lunes. Un lunes precisamente llegó temprano a su trabajo, pero después de sentarse en su escritorio, un desasosiego la llenó por completo. Se sentía deprimida, pero no entendía el por qué. Había logrado su objetivo. Pequeñeces le preocupaban. A pesar de ser lunes, se sentía cansada. Así pasó toda esta semana hasta que cayó en cuenta de lo que estaba pasando. Fue al cementerio, sacó la foto y agradeció al muerto por su trabajo. Volvió al lunes siguiente, pero seguía igual. Esa tristeza llenaba todo. Lloró sin tener motivo alguno. De un momento a otro sintió que se ahogaba, no encontraba la respiración. La llevaron a urgencias y lograron salvarla. Después de 4 días en observación, volvió a su trabajo, pero todo seguía igual. Así que buscó a la mujer en el centro comercial para pedir algún consejo y para mayor asombro la encontró. Le contó todo lo sucedido y lo que estaba viviendo ahora. Esta le dijo que dejarle poner la vela y el agua habían sido su peor equivocación. Si se hacen estas cosas se tienen que hacer bien, porque los muertos cumplen, pero si no les cumples, jamás perdonarán. 5 días, jamás te perdonarán. 5 días después, Carolina murió asfixiada en su propia oficina. Cuando llegaron sus compañeros y la encontraron, nada había por hacer. Hombre, cuántos hay de brujería y de todo. Y es lo malo, güey, que sí te cumplen y todo y te hacen el milagrito, lo que tú quieras, pero sí, si los olvidas o si no haces lo que te piden, te va peor, güey, como el doble de peor. Y Y esta, sí, pues sí consiguió lo que quería, pero ya ves, a fin de cuentas, cuánto lo disfrutó 5 días, 5 días nada más. nada más. Fíjate que yo tengo ahí por la última, está cortita, esa no está tan larga, y es de un mensaje que están That's recibiendo what las she said. personas, ¿eh? That's what she said. Es de un mensaje en Morse que está saliendo de las fosas marianas. No bajes aquí, no bajes aquí, no bajes aquí. Este mensaje fue enviado repetidamente de una manera en que ninguno de nosotros hubiera esperado. Este mensaje se enviaba un par de veces al mes y duraba algo más de 3 horas. Nos quedábamos absolutamente asombrados al descubrir que este mensaje se enviaba desde el fondo de las fosas marianas. Algunos de los escuchas de los que están escuchando esto pueden tener curiosidad por saber qué es exactamente la fosa de las Marianas. Para los que no lo sepan, la fosa de las Marianas es la parte más profunda del océano que se conoce. Se extiende a lo largo de 7 millas y es bastante fascinante, ya que hay muchos misterios sobre lo que hay ahí abajo. Algunas personas creen que hay criaturas de horror desconocido esperando abajo en ella. Algunos más, pues, dicen que hay nada más especies de peces que todavía no han sido descubiertos. Hace aproximadamente un año empezamos a recibir señales de algún lugar en el fondo de la zanja que decía "no bajes aquí", en repetición, en bucle. Este mensaje solo se enviaba un par de veces al mes durante algo más de 3 horas. Estos mensajes no cambiaron y estuvimos observando durante un par de meses porque no sabíamos cómo manejar la situación. Eso fue hasta que algo salió de la superficie. Una bola metálica salió a la superficie. Enviamos un equipo para ir a investigar y recuperar el objeto desconocido. Para nuestro asombro, era una cápsula. Dentro contenía un mecanismo de radio que creíamos que enviaba la señal. Este descubrimiento fue sorprendente para nosotros. Nunca habíamos podido enviar nada al fondo de la fosa. El material del que estaba hecha esta bola fue un avance absoluto para todos nosotros. Su capacidad para soportar la presión era alucinante. Evitaba que cualquier objeto del interior se viera afectado. Acabamos llamando a esto el artefacto desconocido. Este no fue el único que encontramos que había llegado a la superficie del agua. Teníamos un equipo especializado en recoger esos
pues cosas desconocidas, y nuestro plan era encontrar una forma de enviar algo hacia allá abajo para que comunicarnos con quien quiera estuviera enviando estos mensajes, o por lo menos proporcionar una prueba de video de que haya algo allá abajo. Pensamos que si los mensajes nos decían que no bajáramos allí, debería de enviar algún tipo de máquina para poder escanear la zona en el fondo de la zanja, porque si algo era seguro para subir, suponíamos que era seguro para bajar. Nos llevó un par de meses fabricar una máquina que fuera capaz de enviarnos video desde el fondo y asegurarnos de que había formas de comunicarnos con algo si encontrábamos alguna señal de vida inteligente. Lo que no debería de ser un problema ya que nosotros también estábamos comunicados. Primero, cargamos la máquina de una nave y todos nos preparamos para ver qué había allá abajo. Esperamos el momento en que las bolas originales subieran a la superficie antes de enviarlas allá abajo. Suponíamos que podía haber algún problema ya que solo ocurriría un par de veces al mes. Tomamos todas las precauciones posibles ya que el artefacto desconocido solo se podía encontrar a través de las bolas que subían a la superficie. Tardamos un par de días en estar totalmente seguros ya que la mayoría del equipo era escéptico y creía enviar algo allá abajo podría despertar algo que no deberíamos de ver. Las amenazas de los superiores le hicieron reconsiderar sus creencias al respecto. Después de eso estábamos listos para enviarlo hacia abajo. Tenía una cámara incorporada que era capaz de ver a través de los del material ya que era casi transparente. Nos sentamos en nuestra embarcación para ver los monitores que mostraban las imágenes que recibía del dispositivo. Un miembro de la tripulación nos lanzó al agua, iniciando el descenso de este viaje de 7 millas. Vimos cómo pasábamos de los 1000 metros, luego 2000, 3000, 4000, y así descubrimos que la fosa era mucho más profunda de lo que nadie podía haber imaginado. No empezó a ocurrir nada loco, sí vimos lo que parecían ser peces que aún no habíamos descubierto y que nos fascinaban. Parecían serpientes gigantes con aletas y se podían encontrar a 20.000 metros de profundidad. No nos prestaban atención, lo que nos sorprendió, ya que objetos similares a los nuestros han llegado a la superficie con frecuencia. Aparte de eso, no había nada fuera de lo normal. Esto no fue hasta que pasamos los 50.000 metros. Perdimos todas las visuales hasta que llegamos a unos 90.000 metros. Sin embargo, el audio que recibimos fue increíblemente extraño. Podíamos oír algún tipo de criatura desconocida nadando alrededor de la máquina, y a lo que solo podía describirse como fuertes chillidos y rugidos. Por fin volvimos a tener visión. Todo lo que pudimos ver fueron enormes criaturas. Estaban demasiado lejos de la vista debido a la limitada distancia que podíamos ver mientras descendíamos. Una vez que empezamos a ver estas criaturas, una buena parte de la tripulación que era escéptica en primer lugar y que no quería bajar allí, obtuvo permiso para marcharse. ¿Quién podría culparlos? Estábamos por encima de todos ellos como patos sentados. No sabíamos nada que tuviera con la naturaleza de estas criaturas. Solo pudimos ver una especie de globo ocular que parpadeaba en la distancia. Era enorme. Estábamos fascinados y queríamos verlo mejor, pero pero temíamos que si nos acercábamos más nuestra misión fracasaría si atacaba a esta máquina que habíamos enviado, haciendo que nuestro tiempo de descenso fuera una pérdida de tiempo. 95.000 metros y 100.000 metros. Llegamos a los 100.000 metros. Nos sorprendió la profundidad que era la trinchera, mucho más profunda de lo que cualquiera pudiera haber esperado. Estábamos tan emocionados hasta que todos nos detuvimos y notamos una luz. Era una luz muy brillante. Nos acercamos más y más a ella hasta que la atravesamos. Lo impensable era la superficie. ¿Cómo pudimos llegar a la superficie? Uno de los miembros de la tripulación se puso a comprobar si estaba fuera porque por lo que veíamos era nuestro barco. Rápidamente volvió para hacernos saber que no había nada. Ya nos habíamos dado cuenta de por qué donde él hubiera podido ver la máquina, nosotros también lo hubiéramos podido ver a él. La máquina empezó a temblar y las imágenes se apagaron. Lo único que pudimos oír eran los sonidos de una criatura chillando, el sonido de una alarma y una voz. Esta voz provenía de lo que parecía ser una especie de altavoz. Deberían haber escuchado, no hay nada que podamos hacer para ayudarnos ahora. Se les advirtió y no quisieron escuchar. Van a ver cosas inimaginables que vienen por ustedes, prepárense. Después de eso perdimos toda conexión con la máquina, pero justo antes llegó una señal masiva que logramos recibir. Decía: les dijimos que no bajaran aquí, no hay nada que podamos hacer por ustedes. No sabían que era tan profundo, no podemos ayudarlos ahora. No teníamos ni idea de lo que significaba este mensaje para nosotros, no sabíamos que la zanja era tan profunda. Nuestro grupo que se alejaba de la trinchera, pero hemos estado recibiendo un audio distorsionado de lo que suena como un chillido desde las profundidades de la trinchera. Pero el sonido se ha ido haciendo más fuerte cada día, cada vez más cerca y al parecer viene por nosotros. Es como si hubiéramos despertado algo en las profundidades, algo mitológico y maligno. Desearía que no recibiéramos estos mensajes. Hay algo en las profundidades, algo que nos advertía sobre no navegar o intentar encontrar lo profundo del océano. Estoy asustado y ustedes deberían de estarlo también. Ah, A lo mejor el encontraron a Leviatán, Godzilla, ¿no puedes creerlo? ándale, o el Leviatán, O al ya lo fueron a Leviatán, visitar de nuevo, Aquaman, Aquaman, o a Bob o Esponja, la güey. Sirenita te fueron a visitar a ti, pinche Úrsula. Oh, Pero pues bueno amigos, hemos llegado ya al final de
episodio. Esperamos que les haya gustado como los demás, que haya sido de su agrado y que lo hayan disfrutado hasta este punto, que nos acompañaran hasta este final del episodio. Nos vemos por aquí la siguiente semana con más historias que compartir y con más misterios del mundo, que esperamos que lo puedan compartir con sus familiares y amigos para tener una comunidad más grande y seguir compartiendo historias que tengan ustedes por ahí. Y esperamos que las historias se sigan contando de boca en boca.